De esta calle ya se habla en el siglo XV. Su tramo, como se puede comprobar en el plano de Agustín Porte la Paz, va desde la calle Pasantería hasta Leirao da Fonteina, o Fontaína, donde estaba la puerta y torre de Santa Clara. Está situada esta calle en el tramo más alto de nuestra antigua villa, y puede que el nombre de Naranjo o el Aranxo proceda de los frutales que había en ella, ya que en el año 1604 tuvo relevante importancia en nuestra villa la exportación de naranjas, pues se dice que un mercader inglés adquirió 62 millares de naranjas que carga en una pinaza, Antonio Rodríguez, para llevarlas hasta el puerto de Bayona. En 1612, el inglés Nicolás Balquín carga íntegramente su navío con naranjas que, según manifiesta, compró en nuestra antigua villa. Bajando a la izquierda, existían pequeñas casas con finca y los campos de San Francisco. Todos ellos tenían plantados naranjos. Bajando a la derecha, y como pueden observar en la fotografía de principios de 1900, daba a esta calle 3 edificios que fueron adquiridos en diversas fechas y donde hoy se ubica el edificio del Museo Fernández López. En los edificios de esta calle aparecen distintas labras heráldicas. Casi todas ellas corresponden al escudo de armas de Pontevedra, excepto una, de la que hablaremos a continuación. A la altura del número 8 de la calle de Naranxo, hoy Laranxo, encontramos la siguiente labra heráldicca, compuesta por un escudo principal, central y 8 que lo rodean. En el escudo principal, cuartelado en cruz, se representan los linajes de Mosquera, 5 cabezas de lobo arrancadas y colocadas en aspa, Pimentel 3 fajas, Villar 3 bandas, Pimentel 5 veneras en aspa. Lo rodean escudos de los Sotomayor, Lemos, Novoa, Sarmiento, Moscoso, Camba, Valladares, Valcárcel y Zúñiga. De este escudo y de los linajes, así como de los que lo rodean, tendrán más información en el álbum de esta página, en el apartado de labras heráldicas. Esta calle en el transcurso del tiempo sufrió diversas modificaciones, siendo la última hace pocos años, cuando se cambian las escalinatas que daban a la calle Pasantería. Escribimos a continuación las labras heráldicas que encontramos en distintos edificios de esta calle. Esta que observamos ahora se trata de una labra de la representación de un escudo de Pontevedra. Esta labra está realizada dentro de un medallón de forma ovalada y situado muy cerca del rasante de la calle, en el muro barandilla que da a la calle Pasantería. Puente de 3 ojos, tajamares y apartaderos, sumando a la diestra de una puerta defendida por 2 torreones almenadas, y a la siniestra de muralla almenada moviente de este flanco, y en el centro una cruz latina. El puente está sostenido de fajado ondeado. La descripción de este escudo la hace mi familiar Jaime Bugallal Vela, que le solicitó el Ayuntamiento de Pontevedra. De los demás escudos, Jaime Bugallal Vela nos cita: las más antiguas representaciones de arma de la villa de Pontevedra se remontan a la época de los Reyes Católicos. Dice también que la descripción que hace en el año 1675 Rodríguez Mendesilva quizá es la mejor, que se ajusta a casi todas las representaciones que se labraron de esta armería desde el siglo XVII. Como os cité anteriormente, de las labras heráldicas de la ciudad tenéis más ampliación y datos en el álbum de esta página.